Gustazo verlos el día de hoy por acá, o bueno, estar en contacto con ustedes por este medio. Estamos grabando por dos celulares, uno que está transmitiendo directamente en un perfil y el segundo que está transmitiendo directamente en Psicología para Todos. Y estamos haciendo esto porque lamentablemente a veces la red se nos va y alguno de los teléfonos se desconchinfla y entonces perdemos un poco esta señal. Entonces esperemos que nos puedan acompañar el día de hoy, que vamos a platicar con ustedes un poquito sobre tips relacionados con gente que lamentablemente, familiares que tenemos lamentablemente enfermos, y un poco qué hacer con ellos desde la parte terapéutica, desde la parte psicológica, y también un poco qué hacer con los que se convierten en cuidadores de los familiares enfermos, ¿no? Entonces vamos a platicar con ustedes brevemente el día de hoy, ya saben, brevemente una hora, como habitualmente ocurre, que en teoría son videos cortos, que pues se van alargando. Y me encuentro felizmente acompañado de Sujin. ¿Cómo estás, Sujin? Hola, muy buenas noches. La verdad es que mucho calor el día de hoy. No esperábamos, platicaba a Carlos que no esperaba pues una temporada de calor como ahorita nuevamente, porque casi es usual que en la temporada de lluvias, bueno, pues refresque más el ambiente, y ahora pues esto no se está cumpliendo con esa forma sistemática de la temporada de lluvias. Entonces, bueno, el calor sí se siente bastante. Siento en Acapulco, pero sin mi alberca. Interesante. Yo creo que también esto nos puede permitir reflexionar que en ocasiones eh, el ser humano tiende, bueno, el cerebro del ser humano tiende a la inconformidad, ¿no? Si llueve, porque llueve. Si Ujú. hace calor, porque hace calor. Si hace Sí, frío, sí. porque hace frío. Si no ha llovido, porque no ha llovido. Entonces, creo que en ocasiones, como bien lo dicen las filosofías orientales antiguas, a veces lo que conviene es aprender a fluir con el Tao de la vida, ¿no? Con el calor. Con el calor, con el frío, con lo que pues, nos acontezca. Se han hecho investigaciones relacionadas con la flexibilidad del cerebro y se ha encontrado que las personas que tienden a ser más rígidas, menos flexibles, menos a adaptarse a las circunstancias, sufren mucho más ante la vida, Ujú. porque pues la vida es un constante cambio. Entonces, si pudiéramos darles el primer tip de la noche, sería invitarles a que se adapten a los cambios, ya que traten de verlo desde una óptica diferente. Pues qué bueno que nos llueve, porque así las plantitas crecen, qué bueno que hace calor, porque así nos recargamos, porque somos como pilas andando. Y yo creo que pues si nos invitamos a nosotros mismos a ver las cosas desde una perspectiva diferente, quizás sufriremos un poquito menos, ¿no? Sí, aunado a esto, bueno, la introducción del tema que nos acontece el día de hoy es precisamente la enfermedad. La enfermedad nos espera, es un acontecimiento que también llega, no avisa o va dando señales, pero en ocasiones pues no las atendemos porque los mexicanos en general, mexicanas en general, no tenemos la cultura de la prevención. Entonces muchas veces las enfermedades llegan ya a expresarse en su plenitud debido a una situación de falta de prevención. Y la enfermedad llega a las vidas de los seres humanos, y estos seres humanos pertenecen a familias, a parejas, a un sistema de otros seres humanos, y bueno, pues la enfermedad también afecta al resto de la gente que nos rodea, no nada más a la persona que está viviendo la enfermedad, sino también a las otras personas con las que se conviven. Entonces, haciendo alusión precisamente como pues tal vez un poco inocente el tema del clima, es precisamente porque tan cambiante es el clima como la aparición de la enfermedad. Entonces puede ser desde una gripa, ¿no?, hasta situaciones pues ya de enfermedades crónicas, enfermedades degenerativas, que bueno, evidentemente traen otras dinámicas a nivel individual y a nivel familiar y social que van también siendo permeadas por la enfermedad. Mientras estabas platicando, me quedé pensando justamente en que la leyenda cuenta que Siddhartha Gautama, cuando se salió del palacio en el que vivía,
se enfrentó con la enfermedad, con la vejez, con la muerte y con la gente que intentaba iluminarse, ¿no? Desde una perspectiva filosófica y espiritual. Y es interesante porque, como bien lo dice, la enfermedad es inherente al ser humano. Siempre partimos de la idea de que yo no me voy a enfermar o de que mis familiares no se van a enfermar o que no nos vamos a morir y precisamente quizá ante esa inflexibilidad de ver esa posibilidad como una posibilidad real que a todos nos puede acontecer, quizá por eso nos impacta tanto y sufrimos tanto ante la enfermedad de un ser querido o la enfermedad propia o ante el fallecimiento de alguien que amamos. Entonces creo que efectivamente por ahí conviene empezar a comprender que la enfermedad es inherente a la vida humana, al igual que la muerte, y que por ello pues conviene estar preparados o prevenidos para poder afrontarlo. El día miércoles hice un video pequeñito para platicarles que el día de hoy íbamos a estar grabando este video y algunas personas, recuerdo a Luz, recuerdo a Sara, comentaban que estaría padre platicar sobre este tema de familiares enfermos. Entonces, pues desde la perspectiva terapéutica, pues quizá hay algunos tips que podríamos compartir con ustedes y nos gustaría pues que tuviéramos también una interacción. Sé que hay personas que van a ver el video hasta el final o no lo pueden estar viendo en vivo o que lo van a empezar a ver a la mitad. La invitación siempre es la misma. No hay problema, una vez que termine el video se publica a los 10 segundos, queda grabado en el Facebook, ahí lo pueden ver. Y la sugerencia pues es que ojalá lo puedan ver completo, para que no se pierdan ningún tip. Entonces, ¿qué tips podríamos empezar a dar, Sujin? Pues, platícanos. ¿empiezas? Cuéntanoslo todo. Bueno, en primer lugar, creo que es pertinente identificar que hay ocasiones en donde nos toca convertirnos en cuidadores de familiares que están padeciendo una enfermedad y lo primero que yo me gustaría invitarles a recordar o a reflexionar es que en ocasiones estas enfermedades llevan a hacer un cambio de hábitos en la persona enferma. A veces son cambios de hábitos, por ejemplo, en la alimentación y en muchas ocasiones por su salud el médico, los médicos o las médicos, ¿serían las médicos? Las médicas, no lo sé. Yo tuve pacientes que eran doctoras y decían, yo soy médico. No sé. El chiste es, los doctores, las doctoras, en ocasiones a los familiares enfermos les invitan a hacer cambios en sus hábitos, en su alimentación, y hay muchas ocasiones en donde los familiares que están cuidando al enfermo se ponen en plan regañón, es decir, en plan de... se convierten como a veces en los papás, porque a veces nos toca cuidar a los papás, ¿no? Y a veces los hijos se convierten en los papás, emocionalmente hablando, en los papás de los papás que están enfermos, y generalmente los comienzan a regañar mucho. No debes tomar eso, no debes comer eso, ya te dijo el doctor que eso está mal, ya te dijo el doctor que te tienes que tomar tu medicamento, ya te dijo el doctor que esto no lo tienes que hacer, ya. Y terminamos convirtiéndonos a veces en hijos medio tiranos, medio regañones, ¿no? Y bueno, si de por sí a veces la cabra ya tiende pa'l monte, pues con esa situación, muchos que per se son enojones habitualmente, pues con eso ya tienen un excelente pretexto para seguir regañando a todo mundo, incluyendo al familiar enfermo y a veces a los que están a su alrededor. Entonces el primer tip que les invitaría a tomar en cuenta es que el cerebro tarda entre 3 y 6 meses en adaptarse a esos cambios. Y si bien es cierto que la sugerencia médica es ya a partir de mañana deje de tomar Coca-Cola, ya a partir de mañana deje de comer chorizo, ya a partir de mañana deje de comer grasa, ya a partir de mañana deje de hacer un gran cambio, yo creo que a veces también es poca flexibilidad de parte de los doctores en entender que las circunstancias del cerebro pues no son del día de un día para otro, ¿no? Entonces yo creo que también si nosotros nos convertimos en gente sumamente regañona, lo único que vamos a hacer es contribuir a que el cerebro de la persona enferma se estrese más y menos se anime a hacer ese cambio. Entonces, al final, yo creo que ese podría ser un primer tip. Tratando de aterrizarlo mucho, sería date cuenta de que tu familiar enfermo tardará entre 3 y 6 meses, el cerebro de tu familiar enfermo
tardará entre 3 y 6 meses en adaptarse a ese nuevo cambio de hábitos, de alimentación, de vida. Y por eso la sugerencia es, por favor, sé paciente. Y una forma en la cual puedes incrementar drásticamente tu paciencia es entendiendo que si a tu paciente le cuesta o a tu familiar enfermo le cuesta trabajo adaptarse, no es porque no le importe su vida, no es porque no quiera mejorar, no es porque se quiera morir mañana, es simple y llanamente porque tiene un cerebro y ese cerebro tarda en adaptarse, en promedio, un cerebro sano, entre 3 y 6 meses en un cambio de hábito. Ese podría ser el primer tip. ¿Cómo ves? ¿Ser paciente? Ser paciente. Ser paciente a partir de la comprensión de que el cerebro del familiar enfermo tardará entre 3 y 6 meses en adaptarse a esa nueva dieta o a ese nuevo hábito. Entonces, o a esa nueva serie de hábitos que a veces puede ser tomarse el medicamento, por ejemplo. Entonces, si uno logra comprender eso, probablemente ya no le va a gritar al otro, probablemente le va a hablar con cariño, probablemente no se exasperará tanto. Que ahorita daremos ideas o tips o sugerencias sobre cómo cuidarse el que es cuidador. ¿No? Algunas sugerencias. Disculpe que de repente volteemos, pero es que tenemos perritos en casa. Están haciendo travesuras. No sabemos qué es lo que están destruyendo. Entonces, ¿tú cómo ves, Sujin? Yo creo que sí. Bueno, me parece que también el entendimiento de que la persona que está con la enfermedad es tomando tu ejemplo del cerebro, es que cuando hay dolor, el cerebro lo que hace es enfocarse en el dolor. Imagínense que ustedes se pegan en la espinilla, ¿no? O sea, en el dedo chiquito, en el dedo chiquito del pie. Imagínense ese bello momento cuando ustedes se pegan en la espinilla o que les pisan el dedo chiquitito. O sea, ¿qué es lo que hace el cerebro? O sea, se desubica en tiempo. O sea, se desubica en dónde está, en el espacio, y por lo tanto lo que hace el cerebro es enfocarse en el dolor. Le avisa a todo el cuerpo que se está doliendo y que hay que atender ese dolor. Ahora, en la enfermedad es algo muy similar. El cerebro está enfocado en dar lo que se pueda con el sistema inmunológico, le avisa a un montón de órganos, está tratando de repararse. Entonces, cuando hay enfermedad, incluso cuando hay una simple gripa, ¿no? Hay dolor, ¿no? Que les duele la nariz, la cabeza, la garganta, la espalda, el cuerpo cortado, o sea, hay dolor físico. Y cuando hay dolor físico, el cerebro no está enfocado en otra cosa más que en eso. Entonces, muchas veces cuando hemos estado enfermos nos hemos convertido como en tiranos a veces con nuestros familiares. Porque tráeme esto, ayúdame en esto, y a veces no pedimos las cosas como generalmente podríamos pedirlas con un poco de un tono más tranquilo o tal vez amigable, etcétera. Entonces, cuando hemos estado enfermos, nuestro cerebro está enfocado en el dolor, no está enfocado en si estamos siendo amables, si estamos siendo asertivos. O sea, el cerebro está enfocado en reparar el dolor. Entonces, normalmente sucede que cuando aquellos que están atendiendo a una persona enferma, empieza a incrementarse una desesperación debido a que también la persona que está enferma está tratando al cuidador de una manera que no suele hacerlo cuando está o cuando estaba en otro momento de la vida, cuando esta enfermedad no estaba. Entonces empieza a haber una desesperación, empieza a crecer el resentimiento incluso, porque esta persona lo que está tratando su cerebro de hacer es enfocarse en reparar el dolor. Entonces, si el cuidador está pensando que lo que hace es personal, o sea, lo que hace el enfermo hacia esa persona que lo cuida es personal, evidentemente está haciendo que la emoción que en un momento anterior de la enfermedad haya habido en esta relación se incremente de una manera negativa. Si en algún momento me acuerdo que me hiciste esto, pero bueno, por circunstancias de la vida me olvido un poco de que esto me causó dolor, me heriste, cuando llega la enfermedad esto vuelve a aparecer y se incrementa. Entonces hay un trato con resentimiento, con enojo de ambos lados, porque mientras el enfermo trata de reparar su dolor, o sea, el cerebro del enfermo está tratando de reparar su dolor a través de muchas
circunstancias biológicas y emocionales. Sí, primero es lo biológico, luego viene lo emocional, porque evidentemente se piensa algo sobre el dolor, algo se piensa sobre la enfermedad. Con simple la gripa, ya no quiero tener este moco, ya no quiero que me arda la garganta. O sea, empezamos a generar pensamientos con respecto a la enfermedad. Entonces, cuando viene la persona que cuida o que trata de hacerte el caldo de pollo, no, este caldo no está rico, mira que no sabes cómo me duele. Entonces, empieza a haber una fricción en la relación. Entonces, si la persona que está cuidando puede tratar en un primer paso, un pequeño paso, de comprender que la persona está en dolor, puede tomarse menos personal las reacciones y las acciones de la persona que está enferma, porque su cerebro está tratando de reparar lo que está sucediendo dentro de su cuerpo y no está enfocado en si está siendo educado, no educado, amable, amoroso. No está pensando en eso. Lo que está tratando de hacer su cerebro es de reparar el cuerpo. Entonces, muchas veces, cuando hemos estado en estas enfermedades, desde lo más leve, como comento la gripa, sin darnos cuenta hemos tratado mal al que nos cuida, al que nos trae el caldo de pollo, el tecito, porque nuestro cerebro está enfocado en el dolor. Ahora sí, en estas gripas, en estas cosas de la tos, ¿no? En cosas de fácil tratamiento, ahora imagínense en enfermedades crónicas, en enfermedades degenerativas, ¿no? Cuando la persona tiene una enfermedad cuya noticia es grave, pues todavía más se incrementa el dolor físico y el dolor emocional. Entonces se incrementa todavía más las fricciones entre las relaciones de los cuidadores, los familiares, de quienes están alrededor. Entonces es parte de lo que tú comentabas, de hacer esta comprensión, de esta compasión, incluso para el que tiene la enfermedad. No es fácil, por supuesto, porque se está incluso en trato todo el tiempo, el cuidador está en trato todo el tiempo, pero pensemos que esa persona no es que está diciendo o haciendo cosas contra, ¿no? O sea, hacia las personas, sino que el cerebro está enfocado en tratar de recuperar el equilibrio entre la enfermedad y la salud. Entonces, el cerebro está en dolor y el cerebro no puede enfocarse en otras cosas, porque esa es su función, ¿no? Está diseñado para repararnos. Entonces, está enfocado en eso y no está enfocado en cómo está funcionando con las personas a su alrededor. Y entonces el tip es tener un poco de comprensión de que la persona que está reaccionando ante el dolor, ante el dolor de su propia enfermedad, es que su cerebro está efectivamente enfocado en el dolor. Si en algún momento hace cosas que empiezan a crear fricción en la relación del cuidador, con el cuidador, con la familia en general, bueno, es tener consciente la información de que esta persona no está actuando por una voluntad de tratar mal a todos o de decir cosas que duelen, sino que el cerebro está enfocado en reparar el cuerpo, ¿no? Entonces, el tip es de la compasión. Sobre todo es la compasión de aquel que sufre en el dolor y de aquel que ve al otro sufrir, porque eso también empieza a hablar del cuidador. Cuando ves a tu enfermo, al que está enfermo, sufrir, también hay un momento de empatía, y más cuando esta relación es muy cercana, emocionalmente hablando, el cuidador también empieza a sufrir. Entonces empieza a generarse una relación a partir del sufrimiento. Algo que puede funcionarles, a lo mejor como un tip de cómo lograr ser más paciente, cómo lograr ser más empático, cómo lograr ser más amable, cómo lograr ser más compasivo, puede ser decirte dentro de tu cabeza, cuando tu familiar enfermo esté enojado y te gruña, o te ladre o haga cosas raras, a lo mejor te puedes decir simplemente no es él o no es ella, es su cerebro. Uh-huh. Y aunque parece una tontería y aunque parece una obviedad, algunas investigaciones sugieren que este tipo de frases puede ayudar a disminuir el enojo que puedes empezar a cosechar hacia esa persona, porque como bien lo comenta Suyin, no está siendo empático, no está siendo amable, se está su cerebro enfocando demasiado en su propio dolor y entonces no le importa lastimarte.
Y eso pensando en familias que en términos generales se trataban bien. Hay familias que de inicio se tratan en términos normales mal y con la enfermedad esa forma inadecuada de tratarse se incrementa. Ujú. Entonces la sugerencia podría ser, pues, di dentro de tu cabeza una frase que te permita sentirte un poco menos mal y no tomarlo tan personal como la frase de no es él o no es ella, es su cerebro. Y probablemente eso te pueda ayudar. Ujú. ¿No? Entonces ahorita les vamos a dar algunos tips relacionados con esta parte de los familiares enfermos y antes de ello, yo creo que su YouTube, pues, si le puedes bajar, Que nada nos más está para viendo. ver quién nos está viendo. Ujú. Sí, nada más ahí para saludar. Gracias Luz, gracias, ¿quién más? Luz, María María, Castillo, gracias. María Santos, Santos, gracias. Itzel, Giselle, gracias. gracias Saludos. Giselle, Muy bien, Nayeli, y de este lado nos está viendo ella es Nayeli y creo que nada más. Ujú. A veces hacemos estos videos pensando en que nuestras madres nos van a ver, pero pues a veces ni nuestras mamás. En el caso de mi madre ni siquiera tiene teléfono celular. No tiene teléfono celular mi madre. Entonces, pues quisiera decir mamá, veme, pero pues no. En mi Bueno, caso ni no. modo, suegra. En tu caso, pues sí, tu mamá es mucho más moderna. Pero tampoco me ve. ¿No? Bueno, pues ni nuestra mamá nos ve, entonces esperemos que alguien nos pueda ver en algún momento y que algo de lo que externamos y divagamos pudiera ser, aunque sea mínimamente de utilidad. Ujú. Un tip que yo les invitaría a tener, o bueno, un tip que yo les daría, es relacionado con el cuidador. Eh, el cuidador en ocasiones no ayuda a que los cambios de hábito sugeridos para el familiar enfermo se consoliden o se den de una forma más sencilla. Hay ocasiones en donde eh, pues al familiar le prohíben tomar, por ejemplo, Coca-Cola, ¿no? Que, bueno, yo creo que a cualquier ser humano que quiere estar sano se le debería invitar a no tomar Coca-Cola. Y hay ocasiones en donde pues sí, todos tomamos Coca-Cola y ponemos la Coca-Cola en medio de la mesa y todos vamos a tomar Coca-Cola, pero tú no, porque tú estás enfermo o tú estás enfermo. Es que un poco como cuando alguien se pone a dieta y toda su familia compra pasteles y los pone enfrente del que está a dieta. Podríamos decir que es inhumano. Y creo que a veces en el ámbito del el familiar enfermo hay ocasiones en donde también los familiares sin querer incurren en este tipo de situaciones. Y yo creo que esa es una forma bastante compleja en la cual el cerebro del otro pues se adapte al nuevo cambio. La sugerencia que yo les daría es, aunque tú no estés en esa dieta, aunque tú no estés obligado a hacer esos cambios, yo te invitaría a que intentaras, si tu familiar te está observando, a que los intentes también tú, y a que a lo mejor fuera de casa, en otro entorno o fuera del hospital, pues a lo mejor ahí sí te puedes echar tu Coca-Cola si es que te gusta, o ahí sí te puedes echar tus tacos de carnitas si es que te gusta, y no frente a tu familiar, porque a veces parecería que es un poco como si fuera un entrenamiento de tenacidad para mi familiar, y entonces le pongo las carnitas enfrente y le hago así para que le llegue el olor, pero le digo, no, recuerda que tú no puedes. Per se ya el cambio es complejo, no necesitas poner a prueba a tu familiar. Entonces la sugerencia es asume la misma dieta o asume un poquito el mismo tipo de nuevo cambio en hábitos sugerido, y también eso puede fomentar que tu familiar pues también lo asimile más rápido. O si tu familiar no se quiere tomar el medicamento, pues cuando a ti te toque tomar algún medicamento, pues también tómatelo, porque hay ocasiones en donde hay mucha incongruencia. Yo me permito no hacer cosas, pero a ti, familiar enfermo, te exijo que las hagas. Entonces, creo que la mejor forma de empezar a invitar al otro es con el ejemplo. ¿Cómo ves? Ujú. Sí, está bien, porque pues sí, se trata de ayudar un poco a paliar pues al final de cuentas, esta ausencia de un hábito, ¿no? Que muchas veces de las investigaciones que se han hecho es precisamente, se han preguntado a los médicos, ¿por qué el señor, por qué la señora no sigue la dieta, ¿no? ¿Por qué
¿por qué no se toma la medicina? Bueno, es que no toman en cuenta todo el entorno socioeconómico, ¿sí? Muchas veces no les alcanza para la lechuga, o sea, les alcanza para los frijoles. Entonces, como que no toman mucho en cuenta la parte socioeconómica y que a lo mejor el agua ni siquiera es potable y lo único que hay es Coca-Cola, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta que el nivel socioeconómico, el poblado, las regiones en donde se está dando eh, este pues toda la receta, ¿no? De la dieta, del medicamento, pues hay que tomar en cuenta lo sociocultural, Claro. porque efectivamente por eso la persona se toma la Coca-Cola escondidas o se va por sus taquitos escondidas. Entonces, es precisamente porque es cambiar un hábito, pero es un hábito que viene desde generaciones anteriores. Entonces, el cambiar así de tajo causa que la persona se resista y por eso se resiste, porque evidentemente se está yendo en contra de un factor sociocultural en donde hay toda una familia alrededor, en donde hay ciertas circunstancias alimenticias, donde no sabemos si tiene agua, ¿no? Entonces, ahí finalmente es recomendar a partir de factores que tengan a la mano. Entonces no es que la persona no quiera seguir su tratamiento, es que le están hablando en chino, ¿no? Es algo que no está acostumbrado o acostumbrada. Por ejemplo, ahorita lo que comentas es que me ha tocado dirigir algunas tesis de unas médico o médicas que evidentemente no estaban viendo que hay una falta de adherencia al tratamiento de las personas de adultos mayores y que estos obviamente empeoran en su diabetes, en su hipertensión y obviamente tienen esto que consideramos regaño, ¿no? ¿Por qué no te lo tomas? Bueno, pues lo que fuimos viendo es que estos adultos mayores no se tomaban el medicamento porque era la hora en que tenían que ir a recoger al nieto a la escuela. Oh. Y o no se tomaban el medicamento porque el nieto ya estaba haciendo alguna travesura o tenían que acompañar a la nieta o al nieto a alguna circunstancia escolar. Entonces, ahora con las nuevas conformaciones familiares, no se está tomando en cuenta algunas situaciones en donde el adulto mayor, que bueno, pues ya le tocó educar a los hijos, ahora también le toca educar a los nietos, y por estas circunstancias se les olvida tomar el medicamento. Claro. Entonces, están enfocados más en el cuidado del nieto, de la nieta, que en su propia salud, y esto impacta directamente en su salud porque no siguen un tratamiento. Entonces, eso es lo que vimos en estas investigaciones, en donde los adultos mayores decían es que no me lo tomo porque pues, se me olvida porque tengo que ir a recoger a mi nieto a la escuela, porque lo estoy cuidando, porque es la hora de que tiene que hacer su tarea, se me olvida llevármela. Entonces, son factores socioculturales que no estamos tomando en cuenta para que efectivamente la persona se adhiera a su tratamiento. Que ahí yo creo que entonces el tip sería para todos aquellos que nos dedicamos al ámbito de la salud, doctores, bueno, médicos, médicas en general, médicos hombres, médicos mujeres, pues que a lo mejor contemplen esa parte humana, porque lamentablemente nos hemos topado con muchos colegas, bueno, no solo colegas, o sea, no solo otros psicólogos o psicólogas, sino también nos hemos topado con doctores, doctoras, médicos, que a veces parece que esa parte humana se les olvidó, o sea, se han desensibilizado quizá tanto a partir de que han visto a gente morir o que atienden cotidianamente a tanta gente enferma, que llega un momento en que literalmente dejan de tener un contacto humano con ese ser humano al que se supone le están tratando de ayudar. Uh-huh. Entonces yo creo que este tip sería una invitación a todos aquellos que nos dedicamos a algo relacionado con la salud, a no perder esa humanidad, porque pues a veces precisamente por eso tampoco los pacientes se sienten con la confianza de decirnos algunas cosas. Uh-huh. y pues omiten que no se han estado tomando el medicamento, que no están siguiendo la dieta correctamente, no se atreven a decirlo porque no confían en el personal de salud.
y creo que en ese caso ha sido responsabilidad nuestra el tener ese tipo de contacto a veces poco humano. Sí. Y bueno, pues ahora hablando un poquito también del cuidador, es bien importante la red social, la red social, pero personal, ¿no? La red social, igual también la red social, porque no sabemos de dónde pueda venir la ayuda, ¿verdad? Claro. Pero sí es importante una red de apoyo en la cuestión del cuidador. A veces es el hijo, la hija que se quedó soltero, soltera, y a veces ya por las circunstancias de la enfermedad, que a veces son degenerativas o crónicas en el padre o la madre, dejan de tomar decisiones personales, o sea, dejan de tomar decisiones para su propia vida y a veces es un desgaste que se va viendo con el pasar del tiempo y evidentemente crecen conflictos, crece el resentimiento, porque el resto de la familia sigue haciendo lo que hace gracias al cuidador, al que está allí al pendiente de la persona que está enferma, pero el cuidador o la cuidadora empieza a tener circunstancias de salud que también van mermando su calidad de vida. Entonces, la red de apoyo sí es bien importante. En algún momento podríamos pensar que la familia más cercana pudiera ser la red de apoyo, sí, pero a veces esta red no funciona o no es funcional, porque las relaciones familiares no son precisamente buenas o que traen bienestar. Pero, por ejemplo, en algún momento dentro de alguna sesión, una persona acudió al grupo religioso de su madre. Y era un grupo de mujeres bellísimo porque iban y se iban apoyando una tras otra para que la hija que le tocó cuidar a su mamá no fuera tan fuerte toda esta circunstancia, porque fue a hospital, fue una circunstancia de hospital, etcétera, ¿no? Muy, muy fuerte. Pero el grupo religioso sirvió como una red de apoyo para poder hacer darle espacio a la cuidadora principal, de que se fuera a bañar, de que cuidara de su propio hijo, porque pues también tenía un hijo, que se fuera al trabajo, o sea, que continuara con una vida lo más cercana posible a lo cotidiano. Entonces, el grupo religioso fue un fuerte apoyo para ella y bueno, puede ser también para cualquier persona que lo solicite, si ahí tienen un grupo al que pertenezcan, sea religioso, sea de estos que se forman luego en los hospitales, que se van uniendo, como que haciendo un grupo de apoyo, grupo de apoyo, amigos, o incluso si se tiene la posibilidad de una enfermera, de un cuidador profesional, porque si el cuidador, la cuidadora va también mermando en su salud física y su salud emocional. Entonces va a haber un momento en que ya no va a poder cuidar a nadie porque esta persona también está enferma. Entonces, el cuidador, la cuidadora, por muchas ganas, porque hay mucha voluntad de cuidar al enfermo, a la enferma, aunque tenga mucha voluntad, el cuerpo llega hasta cierto límite y también va quebrantando esa voluntad. Entonces, un grupo de apoyo es muy importante para cualquier circunstancia de enfermedad que se esté presentando en la familia. Padrísimo. Entonces el tip sería, trata de conseguir un grupo de apoyo, trata de rolarte turnos con tus familiares, trata de que no seas solo tú quien ponga en pausa toda su vida para tratar de abocarte a tu familiar, porque eso no va a ser sostenible a largo plazo. Si la enfermedad dura más de una semana, no va a ser sostenible. Entonces conviene planificarlo bien y tratar en la medida de lo posible de organizarte de forma tal que no pases más de 2 días seguidos cuidando a tu familiar sin haber descansado, sin haber retomado lo que dejaste pendiente, porque si no, después simplemente va a haber un cambio. Va a salir tu enfermedad, tu paciente o tu familiar va a salir del hospital, pero vas a entrar tú. Entonces es imprescindible que tomes nota de esto, porque de acuerdo a lo que se ha visto en distintas investigaciones o lo que hemos visto también en el consultorio,
es que lamentablemente en muchas ocasiones también esta situación no solo va mermando la parte física del cuidador, sino que también la parte emocional se va llenando de rencor, de cuentas pendientes, y eso lamentablemente en ocasiones pues las deudas siguen, aunque las deudas emocionales siguen ahí, aunque la persona enferma haya incluso fallecido. Entonces, ojito con esto, porque es un grave error que sobre todo se comete por las mujeres, porque la sociedad machista, heteropatriarcal y gacha en la cual vivimos, sobre todo a las mujeres las pone en ese rol de te toca cuidar. Incluso hay todavía familias, lamentablemente, quisiera decir pocas, en realidad creo que son muchas, en donde literalmente la última mujer que nace es la mujer que desde pequeñita se le dice, tú me vas a cuidar cuando yo esté viejito o cuando yo esté viejita. Y eso es terriblemente injusto. Entonces creo que es pertinente hacer énfasis en este punto, buscar red de apoyo, no pasar 2 días seguidos cuidando a tu familiar sin haber descansado, sin haber retomado tu día a día. Y por el amor de Zeus, Odín, Tlaloc, Osiris, Anubis, el que te guste, no le digas a tus hijos que los tuviste para que te cuiden de viejito o de viejita. Emocionalmente es terrible y les estás poniendo un peso que literalmente, aunque para ti suene a broma y aunque digas, no es cierto, te engañé, no sabes la repercusión emocional que eso genera, y nosotros lo terminamos trabajando. Entonces creo que es pertinente que trates de no hacer eso, porque lamentablemente hay muchas familias que sí, ven a los hijos como pues una inversión. O sea, te tengo para que me cuides de viejito. Y legalmente es así. Legalmente la Constitución y las leyes están diseñadas para que no dejemos a nuestros padres o familiares grandes en estado de indefensión. Sin embargo, tampoco es necesario que a la edad de 5 años y todos los días le digas a tus hijos o a tus hijas que les tuviste para que te cuidaran. Eso es violencia emocional, violencia psicológica, y yo creo que lamentablemente muchas mujeres al día de hoy y muchos hombres al día de hoy siguen siendo marcados por sus padres con ese tipo de frases. ¿Tú qué opinas? Sí, también creo que es un impacto muy fuerte en las familias el que se tenga ya hasta la etiqueta preparada para cuál va a ser el último para ser el cuidador, o no el último, por algunas circunstancias se elige a un hijo y ese hijo o hija es la que va a cuidar porque es más cercana emocionalmente al padre, a la madre. Entonces se tiene hasta preparada la etiqueta y ya, nada más para ponérsela. Y algo que creo que pudiera ser también muy importante es no dejar como cuidador a un adolescente, al nieto pequeño de ese abuelo o de esa abuela, porque cualquier cosa que suceda recae en esa personita, en ese adolescente, en ese niño o niña, y nunca se les olvida que por ellos o él o ella que no pudo hacer en ese momento alguna circunstancia para ayudar al enfermo, llevan una culpa, cargan con una culpa que muchas veces les dura la vida. Entonces, es circunstancia de los adultos estar al pendiente del que está enfermo, de la que está enferma, no de un niño, no de un adolescente, porque ni el niño ni el adolescente están preparados para tomar decisiones de emergencia, decisiones de crisis, decisiones en cuestión de acordarse incluso de medicamentos, porque su cerebro no está preparado para eso, su cerebro está en otra onda, ¿no? Es que mi hijo no me hace caso cuando escucho papás de adolescentes. Pues no, es que el cerebro del adolescente está tan enfocado en muchas otras cosas que acordarse de algo que no tiene que ver consigo mismo, y no porque sean egoístas per se, sino porque el cerebro en ese momento está siendo egocentrista, precisamente porque está en un momento de desarrollo donde se liberan muchas hormonas, se crece. Entonces, olvídenlo, no tiene por qué acordarse a un adolescente, un niño, de darle el medicamento enferma. Entonces, me parece que es muy importante hacer
acotación a que un menor de edad, un adolescente, no puede tomar decisiones con respecto a una persona que está enferma. Así es. Digo, yo creo que estaría padre en otro video hablar sobre esta nueva conformación familiar en donde los abuelos se convierten ahora en los cuidadores de los nietos, ¿no? Y los cuidan como si fueran las mamás o los papás. Yo creo que eso es material para otro video. Sin embargo, tiene relación un poco esto que mencionas porque hay ocasiones en donde se deja el cuidado de los hijos a otros hijos. ¿Sí? Así el hijo de 10 años tiene que cuidar al de 5. Y eso para nosotros es chamba. O sea, va a ser chamba a futuro porque eso también genera muchas circunstancias emocionales y a veces afortunadamente la gente lo logra subsanar con sus propios recursos, lo cual es formidable. Lamentablemente en muchas ocasiones no. En verdad, aunque parece que pues me ahorro una lana en lugar de pagar a la enfermera o al cuidador o en lugar de decirle al vecino que es adulto que venga y le dé a mi papá o a mi mamá su medicina, pues le digo a mi sobrino, le digo a mi nieto, pues total, no pasa nada, o le digo a mi hijo chiquito. Si supieran el daño emocional, es imprescindible intentar que eso no nos acontezca. Okay. Entonces, ¿algo más para finalizar? Digo, no, yo creo que ya serían como circunstancias muy específicas, ¿no? Con respecto al tipo de enfermedad, etcétera. Pero creo que, bueno, en general, por las peticiones que nos habían hecho, algunas de nuestras seguidoras, me parece que en general hemos abordado como varios aspectos de la enfermedad y los cuidadores. Así es. Si tienen dudas, preguntas, comentarios, abucheos, reclamaciones, inconformidades, peticiones o lo que sea, por favor escríbanos ahí un mensajito, o si son penosos, penosas y no quieren que el mundo se entere de lo que nos están preguntando, pues simplemente mándenlo por DM o mensaje privado y pues listo, con mucho gusto nosotros les respondemos. Entonces ya nada más para finalizar, Sujin, si puedes ahí ver quién nos está viendo, contactando. Como luego subimos estos videos a YouTube, nos gusta leer un poco lo que nos escriben, si es que nos escriben algo, por supuesto, porque en YouTube pues no aparecen los mensajitos que nos están poniendo. Entonces la sugerencia, nosotros pues nos entrenamos también como instructores hace mucho tiempo, y uno de los tips es si alguien pregunta algo, el ponente tiene que repetir la pregunta, ¿no? Cosa que a muchos les vale gorro, pero bueno, si quieren saber si están yendo a un curso donde hay un instructor profesional o una instructora profesional, si alguien pregunta y el instructor repite la pregunta para que los que no escucharon también la conozcan, probablemente ese es un instructor o instructora profesional. Pero bueno, regresemos al tema de hoy. Bueno, pues gracias Jessica Casillas por estarnos viendo. Gracias. Muchas gracias a Carlos Bonilla, a César Edu, a Johan Gómez. Gracias por darnos lo más valioso que tienen, que es su tiempo. A Noé Guga, a Marta Soto, gracias. A Dan Alme, a Edgar Muñoz, a Yasmín Saraí, Blanca Esparza, Beineke Bill, también te extraño. Muchas gracias. Se les llama azar. Okay. Es la flor de azar, exactamente, es la flor de la naranja. Ajá. Y son las que luego se hacen con ello los ramos de novia, etcétera, y también se utilizan para las infusiones. Son infusiones obviamente de origen natural, y el naranjo y la flor de azar sirven para calmar, para tener tranquilidad. En algunas infusiones se usan también para dormir, la flor de azar.
viernes a las 8 de la noche. Ya saben que este video queda grabado, lo pueden volver a ver si gustan. Y también pueden ver en YouTube, el canal se llama Psicología para Todos, y ahí pueden ver absolutamente todos los videos que estamos haciendo. Hay algunos videos que hacemos Sujin y yo, hay algunos videos que nada más los hago yo, hay algunos videos que nada más Sujin los hace, hay algunos videos que he hecho en colaboración con otros colegas o con otras personas relacionadas con términos de finanzas. Y dice Edgar, Charlie, un reclamo porque no has vuelto a dar cátedra en el World Trade Center. Cerebro. Y por eso, como nuestro cerebro se reconfigura, cosas que antes nos fascinaban, pues ahora ya no. ¿Y por qué digo esto? Porque respondiendo a la pregunta de mi estimado Edgar, gracias por el halago